Y también vamos a hablar del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Fondo de Pensiones para el Bienestar lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, hacia el final de su sexenio. Ese fondo de pensiones, por alguna razón, se piensa que solamente se benefician los trabajadores afiliados al IMSS, pero no. Se benefician también todos los trabajadores del Estado, todos los trabajadores afiliados al ISSSTE. Amigos, agárrense que esta info está buenísima y les va a caer como anillo al dedo, como cuando encuentras unos tacos bien servidotes a mitad de la noche y no te los quieres perder por nada del mundo. Resulta que, para todos los adultos mayores de 60 a 64 añotes de edad, ya se puso en marcha un preregistro en línea para la pensión de bienestar en la Ciudad de México. Sí, tal como lo oyen, mis compadres. Esto está hecho para que nadie pierda su chance de agarrar esos apoyos que neta hacen para la vida diaria. Nomás imagínense, un dinerito extra que puede ayudarles con la tiendita, la farmacia o hasta para darse su gustito de vez en cuando. Así que pónganse truchas, porque si no corren, se los puede ganar la fila, y luego no vayan a decir que no se les avisó. Vámonos con todo el chisme, sin guardar nada, con hartísima emoción y ese picor sabroso que nos encanta en el habla mexicana. No dejen que otros adelanten, porque aquí estamos para echarles la mano con toda la carnita y el merequetengue, para que sepan cuándo, dónde y a qué hora pueden hacer este preregistro, y sobre todo, con qué documentos. Aguas, que ahorita les cuento el chisme con lujo de detalles. Resulta que nuestra querida jefa de gobierno de la Ciudad de México, la mismísima Clara Brugada, se aventó un anuncio desde el mero Zócalo capitalino, el programa Pensión Hombres Bienestar. Este programa, ni más ni menos, va a echarle la mano a más de 77,000 paisanos que tengan entre 60 y 64 años cumplidos. ¿Cuál es la buena nueva? Que cada bimestre se van a mochar con un apoyo de 3,000 pesitos para cada beneficiario. No me digan que no les emociona. Con esa lanita uno puede ir armando su guardadito, echar el pago de los recibos, consentirse un ratito o incluso invitar a la familia a unas garnachitas bien sabrosas. Pero eso no es todo, mis queridos. Además de la lana, les van a ofrecer servicios gratuitos, como testamento sin cobrarles un ojo de la cara, orientación sobre salud y prevención de enfermedades. Sobre todo, ojo, la detección temprana del cáncer de próstata, que es algo que varios compás de la tercera edad andan sacándole la vuelta, pero es súper importante revisarse a tiempo para que no nos agarre descuidados. Ahora sí que todo sea por la salud, porque con la salud no se juega. Si no, imagínense, ¿de qué nos sirve la pensión si no la podemos disfrutar a gusto? La cosa está en que la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México anunció con bombo y platillo que el preregistro del programa ya inició. Entonces, ¿para qué esperar más? Si estás en ese rango de edad, empieza a juntar tus papelitos. No te me distraigas con la novela o con el partido de fútbol, ni te me vayas por las ramas. Mejor agarra esos documentos y alístate para hacer tu trámite de volada, porque luego pasa que la gente se le olvida y adiós oportunidad. Y ojo, compadres, con esto de los documentos tienen que ser bien precisos, una identificación oficial vigente, que puede ser tu credencial para votar, INE, tu pasaporte, tu cédula profesional o incluso la credencial del INAPAM. Esa identificación es para que se vea clarito que tú eres tú y no haya confusiones. Además, necesitan un comprobante de domicilio que no pase de 3 mesecitos, o sea, nada de que ahí tengo mi recibo del agua de hace medio año. No, mis valedores, que sea un recibo de la luz, del gas o del teléfono reciente para que no haya falla. Y, por supuesto, hay que sacar del cajón o de la computadora, si ya la tienen digital, la acta de nacimiento, esa donde se ve clarito que naciste hace sus buenas 6 décadas. ¿Y qué decir de la CURP, esencial para cualquier trámite, con su respectivo código QR actualizadito para que nadie diga que no se leyó la bendita clave? Otro detallito. ¿Cómo hacer el preregistro? Esa es la pregunta de los 64,000. Bueno, mejor dicho, la pregunta de los 63 a 64 años. El chiste es que entres a la página oficial. Apúntele bien o recuérdela o dígale a su sobrinito que la apunte en su celular. bienestarhombre.cdmx.gov.mx. Hay que entrarle ahí derechito, no se les ocurra andar googleando cosas raras, porque luego uno se mete a páginas piratas y hasta termina soltando datos en sitios que ni son. Entonces, una vez que entren a esa dirección, hay que llenar los campitos solicitados. Les van a pedir esos datos básicos: nombre, CURP, domicilio, en fin, todo lo que necesitan para tener su preregistro. Ya que terminen y le den clic en donde diga enviar o algo así, van a recibir un correo electrónico que les confirma su preregistro. Así que estén pendientes de la bandeja de entrada. Y ojo, revisen hasta la carpeta de spam,
que luego se meten ahí los correos importantes y ni nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasa si no tienes compu? No tienes internet o nomás no se te da la tecnología y eso de las páginas web te da un dolor de cabeza peor que una cruda. No hay bronca, no te me apachurres. Puedes lanzarte a los llamados pilares o utopías más cerquita de tu casa. Ahí vas a encontrar banda que te eche la mano para registrarte en línea, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hora del centro de México. No te quedes con la duda, no creas que te van a cobrar. Es asesoría gratuita, de compa a compa, para que nadie se quede atrás. Y si todavía te quedan dudas, que digas, ay, es que no sé si cumplo con la edad, si vivo en la alcaldía correcta o lo que sea, puedes marcar a Locatel, al asterisco 0311. Pregunta todo lo que necesites antes de quedarte con la intriga, no vaya a ser que por no preguntar te quedes fuera, y ahí si no va a haber ay, Papantla, tus hijos vuelan. Total, que esta es la pensión para hombres de la Ciudad de México, parte de la capital de la transformación, y que mejor que sacarle provecho para que esos añitos dorados se disfruten con un apoyo decente. Al final del día, uno trabaja toda la vida, se fleta años y años haciendo 1000 jales y merece algo de compensación. ¿A poco no? Si ya chameaste como burro durante décadas, pues ahora que mejor que gozar de un dinerito que le quite un peso de encima a tu bolsillo. Te cuento cómo se ve la cosa cuando te metes al preregistro. El sitio web es bastante sencillo, no te va a salir un montón de publicidad ni nada. Es la página oficial del gobierno de la Ciudad de México, así que ahí no hay pierde. Lo primero es poner tu llave de la Ciudad de México, esa que te dieron hace tiempo para hacer distintos trámites en línea. Si no la tienes a la mano, pues la sacas rápido, no es tan complicado, nada más es cosa de seguir las indicaciones. Ya que ingresas tu correo y tu contraseña, vas rellenando toda la información que te piden. Así te aseguras de que todo quede formal. Total que una vez que termines, revisa de inmediato tu correo. Y si no te llega nada, a lo mejor fue que te equivocaste en algún dato o lo metiste mal. Vuelve a intentarlo o busca ayuda. No vaya a ser que te quedes fuera nomás por no poner un punto donde va o algo así. Esto está diseñado para los paisanos de la Ciudad de México, o sea, nada más los que vivimos dentro de la capital. Si eres de otro estado, pues puedes tomar nota de cómo está armada esta onda, y soñar con que pronto implementen algo parecido en tu rancho. Aunque, eso sí, recuérdense que a nivel federal ya existe la pensión bienestar, pero entra para la gente de 65 años en adelante. Aquí la novedad es que en la CDMX se están poniendo las pilas para darles la mano a quienes tienen 63 y 64 años. Así que no se me junten las gallinas. Cada programa tiene sus reglas y su rango de edad. Hablando ya en plata, en estos primeros meses se está enfocando en quienes tienen 63 y 64 abriles cumpliditos. Así que, si estás en ese rango de edad, es el momento de entrarle. Y ojo, se rumora que más adelante el programa podrá abrirse a los que tengan 60, 61, 62, etc. Pero, por ahora, no vayan a pensar que aceptan de 60 exactitos. Es de 63 para arriba, hasta 64. Lo bueno es que cuando se te acabe este apoyo, al cumplir 65, ya te puedes cambiar sin broncas a la pensión bienestar federal. Entonces, está padre la jugada, nunca te quedas sin apoyo. Primero con la capitalina y luego la nacional. ¿Cuál es el apoyo económico? Nada más y nada menos que 3,000 pesotes bimestrales. Unas 3,000 lanitas que sirven para alivianar gastos cada 2 meses. Y eso no es un decir. Cualquiera que cuente pesito a pesito sabe que este dinerito te da oxígeno en la cartera. Hay quienes lo usan para pagar luz, agua, gas, y se dan su lujito de echar un café con los cuates. La verdad es un gran respiro. Además, recuerden que en las oficinas o los módulos donde te inscribas, te pueden orientar sobre los servicios médicos gratuitos, sobre dónde hacerte exámenes de la próstata o hasta para tramitar un testamento sin que te cueste un ojo de la cara. Porque luego, uno va postergando lo del testamento y después, a la familia se le arma la gorda. Así que aprovechen. De verdad, no le saquen la vuelta a este tema. Y si de plano dices, ay, yo no sé muy bien de qué va esta onda del preregistro y me da flojera leer tanto, pues no hay bronca, pregúntale a tus hijos, a tus nietos, a tu sobrino hacker que anda todo el día pegado al celular. Seguro que te echa la mano con esto de subir documentos en PDF y andarse metiendo al portal. Pero hazlo, no seas malito. Vale la pena, porque luego cada mes que pasa es un mes sin recibir ese apoyo que, la neta, a nadie le sobra. Más vale prevenir que lamentar, como dicen por ahí. Ahora, que no haya duda, ahí van los papeles otra vez. Tu INE, o la identificación con foto que sea oficial y esté vigente, tu comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento nuevecita o actualizada, no te vayas a aparecer con una de hace 40 años que ya ni se entiende, y tu CURP con todo y su código QR.
Esos 4 documentocitos en PDF te harán la vida más fácil a la hora de subirlos al sistema. Si alguno no lo tienes en digital, pues te recomiendo que te vayas a algún ciber, pidas que te lo escaneen y te lo pasen a PDF. Cuesta unos cuantos pesitos, pero vale la pena para no quedarte sin tu preregistro. Y si de plano no hay ciber cerca, pues lánzate a un Pilar o a una Utopía con tu carpetita de documentos, y allá seguro habrá alguien que te eche la mano sin bronca. Por cierto, lo de la llave de la Ciudad de México es importante. Esa llave es como tu usuario y contraseña oficiales para hacer trámites con el gobierno capitalino. Si no la has sacado, no te preocupes, la puedes tramitar en la misma página y es gratuito. Nomás te piden tu correo, una contraseña que tú inventes y ya vas. No dejes que te ganen el mandado. En serio. Luego uno anda diciendo, ay, pero si yo no supe cómo meterme. Y mientras, otros ya están con sus 3,000 morlacos bien guardaditos en la cuenta. Ustedes no se apantallen si ven que el sistema se satura o se pone lento, porque a veces pasa con tantos solicitantes. Tengan paciencia y vuelvan a intentar más tarde. Lo importante es no abandonar, que la perseverancia es la clave para amarrar esos apoyos. Esto de la pensión para hombres bienestar es un ejemplo de que las autoridades están buscando cómo respaldar a la raza de la tercera edad, esos señores que ya quieren descansar un poco de tanta talacha. Pero que quede claro que no es automático, no es como que te sientas en tu sala y te caiga del cielo. Hay que hacer la tarea, hay que meterse a la página, rellenar los datos y entregar los documentos para que te anoten en la lista de beneficiarios. Y a quienes todavía no cumplen los 63, pero andan cerca, no se me agüiten, manténganse al tanto, porque puede que más adelante se abra para ustedes. Mientras, informen a sus conocidos, a sus tíos, a sus papás, a quien ya ande en esa edad, para que no se queden sin su dinerito. Siéntense en familia, échenle un ojo al programa y platiquen para que todos estén al tiro. Ah, y no olviden que una vez que terminen su preregistro, les va a llegar un correo de confirmación. No vayan a dejar la cosa a medias, no sea que de pronto piensen que ya quedó y a la mera hora no se guardó nada. Chequen su buzón de entrada para estar seguros. Y luego esperen noticias de las autoridades, que generalmente van a ir convocando a la gente para continuar el trámite o para indicarles dónde recoger su tarjeta con la que cada 2 meses les van a depositar la ayuda. Porque, ojo, no crean que les van a mandar un fajote de billetes en un sobre. Lo más probable es que abran una cuenta de banco a tu nombre y te den una tarjetita. Con esa tarjeta vas al cajero o a la sucursal y retiras tus 3,000 varitos. Y si eres más moderno, hasta en la app del banco podrías ver que ya cayó tu depósito. Ahora bien, si alguna vez te preguntaste qué onda con el apoyo de la pensión del gobierno federal, la que arranca a los 65 años, no te confundas. Esta es otra, pero pensada específicamente para los varones de la Ciudad de México que están entre los 63 y 64 años. Lo que te van a dar son 3,000 pesos bimestrales, y ya cuando llegues a los 65, entonces automáticamente vas viendo cómo te pasas a la pensión bienestar federal, que ahorita anda en más de 4,000 pesitos bimestrales, y va creciendo con el paso del tiempo. Así que, como ves, no hay momento de aburrirte. Cuando cumples 63 y 64, vas con la pensión Hombres Bienestar de la Ciudad de México, y al cumplir 65, te subes a la federal. Así tu ingreso se vuelve todavía más estable, y eso ya es un golazo para tu bolsillo. Oye, y si eres mujer, no te sientas excluida. Recuerda que ya existe la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores a nivel federal desde los 65. Además, hay veces que en algunos estados han sacado sus propias pensiones para mayores de 60 o más, así que revisa la info donde vivas. Aquí la noticia fuerte es que en la CDMX están sacando un programa enfocado en los hombres de 63 y 64, porque hasta hace poco, digamos que ellos quedaban en un hueco, pues las mujeres luego entraban en otros programas y ellos tenían que esperar. Ahora, con esto, el plan es que nadie se quede colgado sin recibir un apoyo cuando ya está en esa etapa de la vida donde no siempre es fácil conseguir chamba. Vale la pena recalcar que el preregistro es apenas el primer pasito. Luego, las autoridades te van a llamar o te van a mandar un correo para avisarte qué onda con la entrega de documentos físicos, cuándo y dónde va a ser. O si de plano en línea se puede hacer todo, pues ya, más fácil. Pero estén al pendiente de sus correos electrónicos, su celular o del teléfono de casa, porque ahí les pueden dejar avisos importantes. También podrían publicar información en redes sociales oficiales de la Ciudad de México, así que den sus vueltas por ahí, o pídale a la familia que les esté echando un ojo para ver qué hay de nuevo. Claro que algunos dirán, pero, ¿por qué solo a los de la Ciudad de México? Bueno, pues es un programa local, obra de la jefa de gobierno. La capital tiene su lanita y sus recursos, y está tratando de usarlo para sus habitantes que cumplen con la edad. Quizás en otros estados traigan algo parecido, ojalá, y si no, pues a esperar.
Esto puede servir de ejemplo para que otros gobiernos locales se pongan las pilas. Pero, mientras tanto, si vives en la CDMX y tienes de 63 a 64 años, ¿qué esperas para inscribirte? No lo dejes para mañana, que luego mañana se hace pasado y pasado se hace nunca. Con eso de la costumbre de dejar todo al último, se nos van las oportunidades. Así que recapitulemos, pero con harta emoción. Ya está la página para preregistrarte, es bienestarhombre.cdmx.gov.mx, repito, bienestarhombre.cdmx.gov.mx, facilito de escribir. Ahí entras, haces clic en iniciar o preregistro o lo que te aparezca, pones tu llave de la Ciudad de México, usuario y contraseña, le sueltas todos los datos que te piden, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, CURP, etc., subes tus documentos en PDF, identificación, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP, y ¡pum! ¡Listo! Luego revisas tu correo para ver la confirmación de que todo se subió chido. Si te falla, vas a un Pilar o a una Utopía, de 10 a 6, a que alguien te eche la mano con el registro en computadora, y si sigues con dudas, marcas Locatel, *0311. Así, bien facilito y de forma gratuita. Si cumples con el requisito de tener de 63 a 64 años de edad y ser residente de la Ciudad de México, estás del otro lado. Te van a dar un apoyo de 3,000 pesitos cada 2 meses hasta que cumplas los 65. Y luego, a los 65, ya pasas a la pensión del Bienestar Federal, donde actualmente andan repartiendo más de 4,000 pesitos bimestrales. Nada mal, ¿no? Así que mira, entre la pensión local y la federal, te echas un buen colchonito para esos gastos diarios. También está genial que ofrezcan asesoría médica para temas de salud del hombre, que si lo de la próstata, que si otras cuestiones propias de la edad, y de paso lo del testamento gratuito, que es una gran ayuda, porque luego muchos andamos posponiendo ese trámite que es re importante para evitar broncas familiares. Ahora imagínense, poder tener todo en orden sin pagar un ojo de la cara. Y no se me achicopalen, que yo sé que el tema de la próstata es medio tabú entre muchos compás, pero neta es mejor prevenir, echarle valor a la revisadita y estar tranquilo. Más vale un poco de incomodidad temporal que un problema grave después. Además, con el apoyo de la pensión, uno puede costearse tratamientos o medicamentos que de otra forma no salen del presupuesto. Si a eso le sumas la tranquilidad de tener tu testamento al corriente, pues ya ni que preocuparse. Solo quedaría disfrutar a la familia, los nietos y echarse una buena rola de Pedro Infante o unos corridos bien prendidos que nos receten alegría. Quiero aprovechar para invitarlos a que le echen ganas compartiendo este dato con todo mundo. Si tienes un cuate en la colonia, un vecino, un familiar, un compadre, un cuñado, alguien que esté en ese rango de edad y viva en la Ciudad de México, cuéntale lo que acabas de aprender. No te quedes con el chisme. Suéltalo para que todos reciban su parte. Ya ven que luego hay gente que no se entera de nada hasta que se cerró el registro, y ni modo, tiene que esperar al siguiente año, si lo hay. Así que no les hagas la mala jugada. Comparte, porque a veces por falta de información muchos se quedan sin un apoyo que ya está ahí, solo esperando a que la gente lo pida. Y es que a veces la gente desconfía y dice, nah, ha de ser pura mentira, no me van a dar nada. Pero no, raza, esto es un programa real, bien formal y publicado oficialmente. Si no me creen, vayan a la página y revisen. O busquen en sitios oficiales de la Ciudad de México. Pero que no les gane la pereza, porque luego andamos en las redes criticando al gobierno o a la vida, y al final no metemos las solicitudes que sí nos pueden ayudar. Hay que ponernos vivos. Si ya trabajaste tantos años en la ciudad, te mereces este apoyo y más. Aparte, no cuesta nada intentar. El trámite es gratis, el preregistro es en línea. La única complicación puede ser meterle mano a la computadora, pero para eso hay ayuda y asesoría gratuita. Así que, ¿dónde está el pretexto? No hay. Solo hay que aventarse con valor. Y si te trabas un poquito, pues un familiar o un amigo seguro te echa la mano. O date una vuelta a Locatel. Con decirles que hasta te pueden ayudar por teléfono con la información. La idea es que a nadie se le vaya el tren. Porque luego, a nuestra edad, cada día cuenta y cada apoyo es bienvenido. Por otro lado, ya ven que en algunos lugares hasta te ofrecen la posibilidad de recibir un kit de salud o cosas así cuando entras a estos programas. Así que, quien quita y en un futuro, además de la lana, el programa pueda crecer y dar más beneficios. Así que no duden en inscribirse, porque más vale pájaro en mano que ciento volando, como dice el dicho. Uno nunca sabe si más adelante esos apoyos aumentan a, por decir, 4,000, 5,000 o 6,000 pesitos, o si agregan otros servicios, como paquetes de medicamentos gratuitos. A cada rato le están metiendo lana a los programas sociales para irlos mejorando. No es garantía, pero pasa. Cuando el programa gana fuerza y la gente lo respalda,
Luego salen con sorpresas de ahora también tienes esto o te damos apoyo para transporte y cosas así. Por ahora, lo seguro es que tienes 3,000 morlacos bimestrales. Eso ya se agradece, créanme, cuando una persona vive con ingresos limitados. Uno dice, híjole, con eso pago la luz, compro el mandado y me sobra para unos tamalitos en el puesto de la esquina. Además, la salud mental también se beneficia, porque saber que no estás tan apretado a fin de mes te reduce el estrés que a veces nos truena como cohetes. Y ni hablar de la autoimagen, decir no estoy a la deriva, el gobierno me está echando la mano y yo también pongo de mi parte para seguir adelante. Buenos días a todas, a todos. Bueno, hoy nos acompañan, como lo prometimos, Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Martí Batres, director general del ISSSTE, Zoé Robledo, director general del IMSS, Héctor Santana, que es titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Yabneli Maldonado, que es vocal ejecutiva del FOBISSSTE, y está como siempre todos los lunes el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, y cerramos con Diana Aurora Correa, con Humanismo Mexicano. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, después de la participación de Iván Escalante, de las mejoras en el FOBISSSTE para condonar, quitar, disminuir las deudas de los trabajadores del Estado, particularmente maestras y maestros. Es una demanda desde hace ya mucho tiempo y la va a explicar Martín. Y también vamos a hablar del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Fondo de Pensiones para el Bienestar lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, hacia el final de su sexenio. Ese fondo de pensiones, por alguna razón, se piensa que solamente se benefician los trabajadores afiliados al IMSS, pero no. Se benefician también todos los trabajadores del Estado, todos los trabajadores afiliados al ISSSTE. Entonces es muy importante que se conozca la característica del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces primero le damos la palabra a Martí, luego a Edgar y a Héctor Santana y luego, primero Iván, luego a Martí, luego a Edgar y luego a Zoé, si les parece, y Héctor también. Adelante, Iván. Muy buenos días a todas y a todos quienes quieren los precios. Iniciamos como el último mes con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina. A un mes exactamente, la estrategia se firmó el 26 de febrero y aún ese día estaba al día siguiente, 24.15, el promedio del precio del litro de gasolina regular. Al 27 de marzo está en 23.68. Ya tenemos un 80.4% de estaciones de servicio que venden en menos de 24 pesos el litro. Este es el total de las estaciones de gasolina del país, se hayan o no sumado a la estrategia. Ahora vamos a hablar de las que sí se sumaron, cómo van en porcentaje de cumplimiento. Adelante. Bien, estas son las marcas que sí firmaron. El 88% ya está vendiendo la gasolina en menos de 24 pesos litro. Hidrocina cumple al 100%, igual que Servifácil, G500 al 99%, Rendichicas al 97%, Valero 91%, Pemex al 90%, y a todas estas estaciones o a todas estas marcas les vamos a poner una palomita. Oxogas, a pesar de que de la semana anterior a esta subió casi 3 veces más, sigue por debajo del 90%, Corpogas 71% y también Petro7 incrementó al doble las estaciones de servicio con precios justos. Por lo pronto les vamos a poner un tache. Adelante. Informamos los precios
precios o las estaciones por cada una de las regiones que identificamos con precios justos, destacando esta estación de Pemex en Querétaro 23.12, y ahí están los indicadores de ganancia 1.15, 1.41, entre 1.15 y 1.51. La gasolina está entre 23.12, 23.19. Aquí está por cada una de las regiones. Les vamos a poner a estas estaciones una palomita. Continuamos. Y estas son las estaciones que siguen vendiendo caro. Este monitoreo, recordar que es del 17 al 23 de marzo. Es un seguimiento que hacemos y que revisamos físicamente en cada una de las estaciones. Esta de Petroseven en 25.99, y ahí están los indicadores de ganancia. Por ejemplo, esta de Oxogas en Quintana Roo tiene un indicador de ganancia de 5.47. Hoy vamos a reunirnos precisamente con dos de estas marcas para seguir revisando cuáles son las razones por las cuales todavía no completan el 100% de sus estaciones con estos precios. Por lo pronto les vamos a poner un tache. Pero les vamos a dar una buena noticia. Identificamos en cada una de esas regiones, cerca de la estación de gasolina que se vuela la barda con los precios, una que sí venden precios justos. Entonces le voy a pedir, para no tardar mucho, al equipo que suba la información para que la gente, los consumidores de combustible, puedan identificar cerca de estas estaciones que venden cara en dónde sí pueden acudir y comprar a precios justos el combustible. Adelante. Bien, el seguimiento de artículos de primera necesidad, recordar la canasta básica de 24 productos, la más barata 739.40, esta Bodega Aurrera 2027 en Zacatecas, palomita, y la más cara Ley Juventud en Durango 993.10, tache. ¿Seguimos? 3 ciudades, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, la más barata, Soriana Hiper Mixcoac 819.10, palomita. Chedraui Selecto Universidad, la más cara, 983.90, tache. Cuernavaca, Chedraui Cuernavaca Flores Magón, 754.40, le ponemos una palomita. Y Fresco La Comer Bugambilias, 849.10, está por debajo de los 910 pesos, por lo tanto también tiene palomita. Veracruz Boca del Río, Chedraui Sucursal Centro, 823.70, palomita, la más barata, y la más cara, apenas unos pesos arriba, 848.10, Soriana Hiper Sucursal Floresta, también palomita. Adelante. Adelante. La semana pasada les mostramos el precio de la papa. Ahorita estamos dándole un seguimiento al precio de la cebolla. Miren, la misma recomendación. En centrales de abasto y mercados locales encontramos en promedio entre 8 y 10 pesos el kilo de cebolla blanca. Miren cuánto cuesta en las tiendas de autoservicio. Puede llegar a costar hasta en 39.90. Entonces la recomendación que seguimos haciendo es las frutas y las verduras, además de que las van a encontrar más frescas, cómprenlas en centrales de abasto y en mercados locales. A estos mercados les vamos a poner una palomita. Y a las tiendas de autoservicio, por vender mucho más caro un producto tan importante como la cebolla, les vamos a poner un tache. Continuamos. La revista de consumidor de marzo les trae una recomendación de tecnología doméstica para elaborar su propio enjuague bucal. Aquí están los ingredientes y ahí hay un QR para que lo puedan ver en el canal de Profeco TV y lo puedan hacer junto con su familia, es muy divertido. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. Hay empresas que todavía no venden a precios justos la gasolina. Nosotros te decimos cuáles sí y dónde cargar. Consulta los datos en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. 2, reiteramos, compra en mercados locales y centrales de abasto. Al pagar por un kilo de cebolla puedes ahorrar hasta 30 pesos. 3, haz tu propio enjuague bucal con nuestra tecnología doméstica y ahorra mucho dinero. Nuestras redes sociales, la página de internet y los números del consumidor. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Adelante, Martí. ¿Vas allá o aquí? Pensiones primero. ¿Quién va a presentar pensiones? No. De acuerdo. Las dos, está bien. Sí. Sí, todo. Sí, luego ya habla Edgar. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. En esta presentación hablamos de 2 temas que benefician a las personas afiliadas al ISSSTE,
trabajadoras, trabajadores, maestras, maestros, jubiladas, jubilados, pensionados. Adelante, por favor. Son temas de vivienda y temas de pensiones. En cuanto a las pensiones, aunque técnicamente se desarrollará el tema, queremos aportar esta explicación. Existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, por favor. Y esto responde a una realidad. En la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, el sistema de pensiones solidario, intergeneracional y público fue sustituido por un sistema de pensiones privado con ahorro individualizado a través de las AFORES para las nuevas generaciones de personas trabajadoras al servicio del Estado, o sea, las que llegaran después del 2007. Adelante, por favor. En el sistema de pensiones individualizado es el ahorro de las y los propios trabajadores lo que principalmente se utiliza para su retiro. Es la base fundamental. Adelante. Esto llevó a las trabajadoras y trabajadores del Estado, a los que llegaron después del 2007, a tener una expectativa negativa o limitada sobre su jubilación, con la perspectiva de pensiones sustancialmente menores a las que se obtenían con el régimen solidario. Adelante. Durante 2 sexenios esta problemática no se abordó, no se dio respuesta a estas inquietudes, pero en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se plantearon respuestas concretas para incrementar el monto de las pensiones precarias que se derivaban o se podrían derivar del sistema de ahorro individualizado. Adelante. Por eso se creó en el año 2024 el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los recursos de este fondo tienen el objetivo de completar las pensiones de jubilados que por sus limitados ahorros en las AFORES, si es el caso, lleguen a acumular solo lo suficiente para obtener, por ejemplo, pagos mensuales de 3,000 o 4,000 pesos o parecidos. Adelante. De esta manera, si un trabajador, maestro, maestra se retira con una pensión de ese tamaño, 3,000 o 4,000 pesos mensuales, que es lo que le permite el ahorro en la AFORE, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará todo lo necesario para jubilarse con el equivalente al sueldo devengado al momento del retiro. Es decir, que si el trabajador ganaba más recursos y la AFORE le daba menos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará lo que faltaba. Adelante, por favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras acciones, terminó con la evaluación punitiva al magisterio y recuperó la permanencia en el empleo del mismo. Basificó a casi 1 millón de maestras y maestros y aumentó el salario del magisterio. Maestras y maestros de jornada completa devengan hoy un salario de aproximadamente 16,000 pesos mensuales. Adelante. Esto quiere decir que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, maestras y maestros de jornada completa se estarán jubilando con aproximadamente 16,000 pesos al mes a valores actuales, en caso de que su ahorro individualizado solo les permitiera obtener una pensión menor a esta cantidad. Adelante. A esto hay que agregar, además, la pensión no contributiva para personas adultos mayores, es decir, la que se conoce como pensión universal de adultos mayores, que a partir del 2019 beneficia también a las personas jubiladas del IMSS y del ISSSTE. O sea, hasta antes del 2019, los jubilados del ISSSTE no tenían derecho a una pensión no contributiva, ahora reciben también esta pensión, que por cierto es actualmente de 3,100 pesos al mes. Adelante. Además, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha propuesto beneficiar a las y los trabajadores del Estado, maestras y maestros, personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE, con medidas como las siguientes.
el congelamiento de la edad mínima para jubilarse en 58 años los hombres y 56 las mujeres, para quienes se encuentren aún en el régimen solidario, establecido en el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, el otorgamiento de pensión de viudez para trabajadoras o trabajadores en activo y la eliminación del refrendo de la vigencia de derechos de personas jubiladas cada 2 años. Ahí se fue una cifra que no iba ahí, porque ya jubilados y jubiladas ya no tendrían que ir cada 2 años a refrendar derechos a las oficinas del ISSSTE, sino que tendrían una acreditación de vigencia permanente de sus derechos. Adelante. Ahora, en cuanto al FOBISSSTE, el planteamiento es el siguiente. Adelante, por favor. Actualmente el FOBISSSTE tiene 873,000 acreditados, 873,000 créditos vivos. De esos, 400,000 presentan algún tipo de problemática que dificulta su pago a las personas acreditadas al FOBISSSTE. Adelante. Las y los titulares de esos 400,000 créditos problemáticos serán beneficiados con programas de apoyo del FOBISSSTE. Adelante. De esos 400,000 beneficiados, 240,000 son maestras y maestros. Adelante. Las acciones de beneficio serán las siguientes: reducción de intereses, congelamiento de saldo, aplicación de quitas y condonación de deuda. Digamos que en orden creciente, estos son el tipo de apoyos que se aplicarían, desde la reducción de intereses hasta la condonación de la deuda, pasando por el congelamiento de saldo y la aplicación de quitas, o sea, la reducción del endeudamiento. Adelante, por favor. ¿Cómo se puede acceder a los programas de beneficio? Bueno, en lo sucesivo, en todo caso, el FOBISSSTE buscaría a las personas que tienen estas características, estos créditos problemáticos directamente, pero también se puede contactar al FOBISSSTE directamente. Adelante, por favor. Se va a difundir esta publicidad para que la gente pueda actualizar sus datos o entrar en contacto directamente con el FOBISSSTE. Adelante. Este es un ejemplo real, no tiene el nombre, no tiene los datos personales completos, pero es un ejemplo real. La maestra Rosita es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública. En el año 2006 obtuvo un crédito del FOBISSSTE por 326,984 pesos. Ha pagado casi 664,000 pesos, lo que equivale a más de 2 veces el crédito otorgado. Sin embargo, aún adeuda 355,338 pesos. Con estas medidas, a la maestra Rosita se le aplicaría una condonación total de su deuda. De esta forma, su crédito quedaría liquidado y ella se convertiría en propietaria de su vivienda con plena certidumbre jurídica. Esa sería la consecuencia de estas medidas. Adelante, por favor. Para concretar la realización de los programas aquí descritos, la Presidenta de la República suscribiría un decreto que en la parte sustantiva dice lo siguiente. Adelante. Bueno, ese es el fundamento jurídico en el artículo 4 de la Constitución y el 123, apartado B. Adelante. A, reducción o congelamiento de intereses tratándose de créditos activos. B, cancelación o condonaciones de adeudos vencidos y o intereses moratorios en los casos que se determinen. C, prórrogas y facilidades de pago que vuelvan asequible el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Y D, otras acciones que determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y sean aprobadas por la Junta Directiva del ISSSTE, cuyo objeto sea hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras al servicio del Estado en cumplimiento a las disposiciones constitucionales. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Nati.
Yabneli, ¿por qué no platicas lo que me acabas de decir? Buenos días a todas y todos. Esta parte de los beneficios para las personas acreditadas se aplicarán de manera centralizada, automática y con simplificación de trámites. Todos estos apoyos serán retroactivos al 1 de enero y de ahí que les estemos solicitando a todas y todos que actualicen sus datos llamando al 800 FOBISTE con una S para contactarles y darles estas buenas noticias del Fondo de la Vivienda. Gracias. Edgar. Sí. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Vamos a explicar cómo funciona y qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, constituido durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy importante el antecedente que el director del ISSSTE nos recuerda. Lo importante era pasar de unas pensiones precarias, digamos, para aquellos que se incorporaron después de la reforma del 2007 y que enfrentaban una situación de pensiones que no iban a ser suficientes para alcanzar un nivel de vida digna y decoroso. Vamos a hacer la presentación junto con el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, el maestro Héctor Santana. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso. Si nos permiten aquí rápidamente recordar que es un fideicomiso, es un contrato legal financiero para administrar unos recursos con un objetivo. El fideicomiso tiene 4 partes: el fideicomitente, que es el que aporta el patrimonio; el fiduciario, que es el que administra los recursos, en este caso el Banco de México es el fideicomisario, el fiduciario, tenemos un error aquí en la definición. Los fideicomisarios, que son los beneficiarios del fideicomiso, y el patrimonio. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. Esto es muy importante, no representa parte de la administración pública, no tiene una estructura, no le cuesta, digamos, en términos administrativos al gobierno de la República, en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. El Banco de México es el administrador, es el fiduciario. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión, y este es el objetivo del fideicomiso, alcanza un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para el 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Martí platicaba durante su presentación respecto de alrededor de 16,000 pesos, que al 2025 el monto es de 17,364 pesos. La siguiente, por favor. Héctor. Gracias, muy buenos días. Aquí lo que estamos tratando de explicar es básicamente qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse. Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, sea porque iniciaron a trabajar a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir del 1 de abril de 2007 en el caso del ISSSTE. Las 3 alternativas que tienen es la pensión garantizada, que el gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso, para tener por lo menos el piso de salario que necesite y que está definido también por ley desde 2007 y en el caso del IMSS se modificó en 2020. La renta vitalicia,
que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora, o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. ¿Cómo se calcula el complemento de pensión? Bueno, ya lo señaló el director del ISSSTE. Básicamente es cuando el salario del trabajador es menor a cuando el salario del trabajador al término de su retiro se traduce en una pensión en donde se reduce su ingreso. Ese ingreso será compensado para volverlo a llevar al 100% como pensión a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre y cuando el trabajador tenga un ingreso, una pensión por debajo de 17,364 pesos. Aquí hay que señalar, esta cifra es el salario promedio del IMSS de 2024, actualizado ya con la inflación para este año 2025. De tal manera que al final el ingreso del trabajador va a ser su pensión base más el complemento de pensión, más la pensión equivalente, que dará igual a la pensión equivalente al último salario. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador se acerca y prácticamente logra el 100%, con excepción de aquellos que tengan un ingreso y una pensión por arriba de este umbral de 17,364 pesos. Gracias. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son el origen de los recursos del fondo? ¿De dónde viene el patrimonio del fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Hay varias opciones que pueden aplicar. El 75% de los remanentes netos que obtenga el INDEP, los recursos del INDEP derivados del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo, el cobro de deudos pendientes de pago ante el SAT y el ISSSTE, los recursos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años en el caso de IMSS y de 75 en el caso del ISSSTE, los cuales, como mencionábamos, pueden ser requeridos en caso de que sean reclamados por los titulares, los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los recursos procedentes de la eliminación de órganos autónomos, reguladores, de organismos descentralizados, desconcentrados y de unidades administrativas con duplicidad de funciones, el 25% del remanente de utilidad neta de entidades sectorizadas a la SEDENA y a la CEMAR, los recursos provenientes de la enajenación de inmuebles del ISSSTE en 2024 y 2025, las inversiones propias del fondo y donaciones que pueda tener el fideicomiso correspondiente. La que sigue, por favor. ¿Cómo empezó a trabajar el Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿Con qué capital inicia? Inicia con un capital semilla de 44,833 millones de pesos, 32,834 millones provenientes de cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, 12,000 millones de pesos provenientes de la liquidación de Financiera Nacional. Se constituyó una reserva para pago de devoluciones por 16,065 millones de pesos, constituidas por el 40% del IMSS, 63% por el ISSSTE y 27% por el Infonavit. El fondo contó con un saldo inicial para pago de complemento de 28,768 millones de pesos y se estima que tenga ingresos subsecuentes por cuentas inactivas en IMSS, ISSSTE e Infonavit en promedio de 11,000 millones de pesos anuales entre 2025 y 2029. Conforme a la estimación del costo fiscal realizado en ingresos subsecuentes, se considera que el fondo cubrirá los nuevos beneficios hasta 2045 si se considera un rendimiento del fondo del 4%, lo cual es un supuesto relativamente conservador dadas las condiciones que hemos visto en los mercados financieros y en el rendimiento de los principales activos en los mercados mexicanos. El saldo del fondo al 26 de marzo del 25 es de 46,976 millones de pesos. La que sigue, por favor. Vamos a platicar, digamos, cuál es el estatus y cuál ha sido la dinámica reciente y vamos a concluir con unos ejemplos de cómo funciona en concreto el complemento de pensiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Héctor.
Muy rápidamente, aquí simplemente lo que estamos viendo es que a partir de los 60 días que estableció el decreto, es decir, el 1 de julio de 2024, cada mes se han ido pagando los complementos de pensión a los trabajadores que han ido retirándose. Y por otro lado, el segundo objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar era garantizarle a los trabajadores de cuentas inactivas que sus recursos estarían siempre a su disposición. Y por ello, a la fecha, a partir de agosto de 2024, se han pagado alrededor de 2.500 millones de pesos a los trabajadores que han solicitado se les devuelvan sus recursos, tanto de la reserva nueva como reserva vieja. La reserva nueva es simplemente aquella que al momento del decreto el Infonavit y el IMSS no habían transferido ya a los propios institutos, y la reserva vieja es la que ya habían transferido. Cabe señalar que en cualquier caso el derecho del trabajador a recuperar sus recursos se mantiene absolutamente garantizado, y la viabilidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con los 46.900 millones de pesos que ya han ingresado, está asegurada para el año, hasta el año 2045. Eso sería cuanto, señor secretario. Tenemos ahí unos ejemplos, tenemos una laminita ahí con 2 ejemplos, si podemos. Le pediríamos que nos acompañara el director del instituto. ¿Nos permite? Hay una presentación. La que sigue. Aquí está. A ver, Edgar, pásaselo a... Mire, el anterior. Pásense para acá. Esta. Muchas gracias. Sí, queremos dar rostro a cómo opera el fondo en la realidad. Por ejemplo, este caso es desde noviembre. La señora María Rafaela Ruiz Cruz vive aquí en la Ciudad de México, tiene 67 años, trabajó durante muchos años en una fábrica de papel y de cartón, y ella había estado, iba a recibir menos del 30% de su último salario. Su pensión era de 4.914 pesos. Desde noviembre, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, recibe un complemento de 12.327 pesos. Por eso, ahora su ingreso es de 17.241 pesos. La siguiente, y traemos 2 casos de ahora de abril. El señor Arturo Manjarres Amador, él trabajó durante varios años también en una empresa de seguridad privada, tiene 68 años y recibía o iba a recibir una pensión de 4.512 pesos, menos del 40% de su salario, con el complemento que va a empezar a recibir a partir de mañana, del 1 de abril, de 8.799 pesos, va a recibir 13.312 pesos, que era el promedio de su salario, de su último salario. Y el último caso que queremos presentar el día de hoy aquí, porque está aquí con nosotros el señor Carlos Arturo Hernández Bravo. Él es, ya es mexicano, vive desde 1982 en México, originario de Colombia, tiene 69 años y durante muchos años trabajó en una empresa haciendo herrajes para la industria del mueble. La pensión que iba a recibir era de 6.951 pesos. A partir de mañana recibirá, además de eso, el complemento por 10.413 pesos, que es lo que viene del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual recibirá un ingreso de 17.364 pesos, que era el 100% de su último salario. Entonces, pues el fondo tiene rostros, tiene historias y hoy queríamos ejemplificarlas. Desde luego que van a ir incrementándose y queremos darle mucho seguimiento para expresar por qué es tan importante para las familias pues retirarse de manera digna después de muchos años de trabajo. Gracias. ¿Tienes ahí el video? Maestro, el Gobierno de México reconoce la importancia de tu trabajo en la construcción del segundo piso de la transformación. Por eso, además de mejorar los salarios, hemos tomado medidas para que tengas una jubilación más justa. Sin importar el régimen en el que te encuentres, si ganas hasta 17.364 pesos al retirarte, tu pensión será igual a tu último salario cotizado. En 2007, los gobiernos neoliberales realizaron una reforma regresiva que impedía a las y los maestros acceder a una pensión digna al retirarse. Para corregir esta situación y asegurar pensiones más justas, el presidente López Obrador creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Su propósito es complementar tu pensión para
para que sea igual que tu último salario de cotización hasta un monto máximo de 17,364 pesos, que es el salario promedio cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a menos que la pensión derivada de tu cuenta individualizada sea superior. El complemento a tu pensión aumentará conforme se incremente el salario promedio del IMSS. ¿Cómo te beneficia esto? Te ponemos 3 ejemplos. Jaime, al jubilarse, tenía un sueldo de 12,000 pesos, pero la pensión derivada de su cuenta individualizada era de solo 4,000. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, obtiene un complemento de 8,000 pesos, con lo que en total recibirá los 12,000 pesos de su último salario cotizado. Lupita, por su parte, cotizó con un sueldo de 20,000 pesos al momento de su jubilación, pero con su cuenta individualizada solo alcanzaba una pensión de 8,000 pesos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará su pensión con 9,364 pesos y mes con mes recibirá 17,364 pesos. Por último, las y los maestros con altos salarios que alcancen una pensión derivada de su cuenta individualizada superior a 17,364 pesos recibirán la pensión que han ahorrado y acumulado. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a detener el aumento de la edad de jubilación impuesto por los gobiernos neoliberales en la actual ley del ISSSTE. Así, todas y todos los maestros recibirán una pensión digna cuando se retiren. Si quieres saber más sobre tu pensión, acude al ISSSTE o a la SEP, donde te darán toda la información. Corre la voz. Gobierno de México. Otra cosa interesante es que a veces estos programas piden que asistas a algún evento o capacitación, pero de lo que se sabe hasta ahora, el preregistro es meramente en línea o en los pilares/utopías, y no hay la obligación de cursar nada. Solo te piden que verifiques tu edad, que compruebes que vives en la Ciudad de México y que lleves tus papeles. Así que no le vean 3 pies al gato, no se pongan a pensar que los van a obligar a algo raro. Es un apoyo social, tal cual, como lo ha sido la tarjeta de Mi Beca para empezar en el caso de los niños o la misma pensión de adultos mayores a nivel federal. Es cuestión de que te inscribas, cumplas requisitos y listo. Por último, para que no se nos pase, hay que reiterar que si por algo no tienes todos tus documentos en regla, lo primero será que te pongas a actualizarlos. Porque luego llegan con un acta donde el nombre está mal escrito o la credencial ya venció. Si no has renovado la INE, hazlo. Si tu acta está ilegible, ve a sacarla al registro civil. Si la CURP se te perdió, bájala de internet desde la página oficial o pídela en cualquier módulo de gobierno. Porque sí o sí te la van a pedir. Y, por favor, no dejes la cosa a medias, no digas, ay, ahí luego lo hago, porque luego pasa el tiempo y se te junta con más pendientes, y cuando volteas, ¡zas!, se cerró el registro. Así que es hora de ponerse truchas, de pasarle el dato a tus cuates y a la familia, y de realizar este trámite. Te prometo que no te vas a arrepentir. 3,000 varitos bimestrales suenan como música para muchos oídos, principalmente cuando ya se ha trabajado lo suficiente y se le quiere meter más sabor a la vida. Casi para cerrar, nomás quiero recordarles que si se animan a preregistrarse, hagan su luchita por compartir en redes o con la gente cercana cómo les fue. Así otros se van a enterar y no van a andar preguntando a ciegas. Este tipo de comunidad es la que hace que la info llegue a todos lados. Aplica también para aquellos que a lo mejor dicen, ay, pero yo no vivo en la Ciudad de México. Pues pásalo a quien sí viva ahí. Uno nunca sabe si tienes a un primo, a un suegro, a un amigo, a un excompañero de trabajo que ahora radica por allá y le vendría de maravilla. Comparte el dato, pon tu granito de arena para que nadie se quede sin la posibilidad de recibir este apoyo económico. Y así, todos contentos, como cuando nos invitan a la posada y hay ponche para todos. Igual, si eres de la Ciudad de México, saca papel y lápiz y vete poniendo en la cabeza la lista de primos mayores de 63 o 64, de vecinos, de compadres, a ver a quién le podría servir. Les echas una llamadita, una visita, y así se organizan para hacer juntos el preregistro si no se llevan bien con la tecnología. La unión hace la fuerza, mis hermanos. Y luego se van por unas tortas, unos tacos o un cafecito para celebrar que hicieron el trámite. Además, deja tú el trámite, pueden platicar y matar el tiempo un rato, que la vida también es para convivir. Bueno, pues ya con esto creo que se pueden dar una buena idea de lo que implica el preregistro de la pensión para hombres de 63 y 64 años en la CDMX. Acuérdense de esas 3 acciones para echarle paro a este tipo de información que se comparte de manera independiente.
La primera es reventar el botón de me gusta o el corazoncito donde sea que le estén viendo, con eso ayudan a que más personas se enteren. La segunda es poner un comentario, dejar un me late, está chido, muchas gracias, o lo que gusten, pero déjenle escrito, porque esa interacción hace que el contenido se difunda. Y la tercera, pero no menos importante, suscribirse o seguir la página, porque así, cada que salga un nuevo dato sobre pensiones, becas, apoyos sociales, créditos, tandas, sembrando vida y demás, te llega la notificación y ya no andas buscando por todos lados. Así de fácil, y sin soltar un solo peso de tu bolsillo. Y ya para despedirme, les deseo un día maravilloso, una tarde llena de buenas noticias o una noche relajada, según la hora que estén escuchando esto. Lo crucial es que no dejen pasar esta oportunidad, porque, caray, 3,000 pesos bimestrales no se ven todos los días, y menos si son para nosotros, los adultos mayores que nos hemos echado la vida trabajando. Háganle caso a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que ya dijo, ahí está, aprovechen, nada más regístrense, y a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, que ya confirmó la página y los documentos. No se esperen a que el compadre que no hizo nada les gane el lugar. Vámonos con todo. Que si esto fue un corridito informativo, hay que sacarle jugo y llevar la voz a todos lados. Nos vemos, cuídense, y ojalá que muy pronto estén diciendo, ya me llegó mi apoyo, a darle. Disfrútenlo, que para eso trabajaron toda una vida. Hasta la próxima, y que nunca falte el buen humor y las ganas de salir adelante. A darle, mis amigos.